Buenas tardes, siendo el día 2 de febrero del año 2018, en la sala de audiencias del Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Tacna, se constituyen sus integrantes, doctores, la doctora Sonia Carolina Marín Valdivia, el doctor Julio González Cáceres y Javier Salazar Flores, en que sí dirige el debate para continuar con el juzgamiento seguido contra los acusados César Ricardo Cataño Porras o Adolfo Caraboyaki Porras y otros por la presunta comisión de delito de lavado de activos provenientes del tráfico ilícito de drogas en la modalidad de conversión, transferencia, ocultamiento y tenencia, previsto en el artículo 296-A, 296-B del Código Penal vigente en el momento de ocurrir los hechos, concordante con los artículos 1 y 2 de la Ley 17.765, con la agravante prevista en el último párrafo del artículo 3 de la misma ley, modificada por el decreto legislativo 986, cuando el dinero, bienes, afectos o ganancias provienen del tráfico ilícito de drogas en agravio del Estado. Si va a acreditarse las partes presentes. Se recuerda que este proceso tiene el número de expediente 1434-2009-4080. Si va a acreditarse las partes presentes. Señor magistrado, muy buenas tardes. Señor presidente de la Procuraduría, colegas de la defensa, con todos los presentes. Por el Ministerio Público, la fiscal adjunta Amalia Vega Mumani, casilla electrónica 18069. Gracias. Buenas tardes, señores jueces del juzgado colegiado de los presentes. Juan Rosa Gutiérrez Zanco, abogado de la Procuraduría especializada en tráfico ilícito de drogas, lavado de activos y tierra de aluminio, casilla judicial 84411. Abogados, si la secretaria. Sí, muy buenas tardes, señor magistrado. Mi nombre es Ángel Fernando Vázquez Garra, con colegiatura 30700. En esta oportunidad vengo a representar a la señora María Elena Carboyanqui, María Amelia Porras y Juana Carboyanqui. Buenas tardes, señor magistrado. En representación de la defensa técnica del señor César Ricardo Cataño Porras, de las empresas Canaragua Corporation Safety, Codex Fiscal, Transportes Aéreos Cielos Andinos, Turbus, César Company, Brian Cataños, e importaciones y exportaciones Brian Cataños, el abogado Carlos Andrés García Senjo, con registro del Colegio de Abogados de Lima, número 36260. Buenas tardes, señores magistrados y a todos los presentes. El abogado Jorge Querijón, en defensa de la señorita Ley Jennifer Cataño Sarro. Señor presidente, señores vocales, buenas tardes. Omar Toledo Taucet, con registro CAL 33862, abogado de Peruvian Airlines, lo demanda todavía consignados en autos. El micro, por favor, a sus colegas. Buenas tardes, señores magistrados, abogado José Alfredo García Moreno, defensa técnica de los señores John Henry Andía García y Jenny Sarro Soto. Buenas tardes, señores magistrados, honorable colegiado, señora fiscal, procurador, colegas de la defensa y aquí presentes. Luis Francisco Sarmiento Horacio, defensa técnica de Joe Silva Flores y Dure Silva Flores, cuyo general es Abraham Pinar. Buenas tardes, señores magistrados y con los presentes. Mi nombre es Freddy Julio Gutiérrez García, soy defensa técnica de Flor de María Porras Palomino y Jenny Carboyanqui Perromac. Muy buenas tardes, señores magistrados, representantes del Ministerio Público y de la Procuraduría de Tráfico Ilícito de Drogas. Hugo Félix Mendoza Malpartida, defensa técnica del señor Aldo Carlos Carboyanqui Porras y de la empresa Interlist. Bien, acusados presentes. Nombre de ellos. Buenas tardes, señores magistrados. Mi nombre es César Ricardo Cataño Porras, con DNI 072-4324. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Lady Jennifer Cataño Sarro, con DNI 700-28071. Buenas tardes con todos. Soy la señora María Elena Porras Palomino, DNI 077-44874. Muy buenas tardes, señores magistrados, a todos los presentes. Mi nombre es Aldo Carlos Carboyanqui Porras, DNI 073-66259. Bien, no se advierte la presencia de otros acusados. Se declara instalada esta sesión. Este colegiado llamó a las partes, a los acusados, para el día de hoy, para dar a conocer
la decisión tomada conforme al artículo 396 del Código Procesal Penal, entendiéndose además que este es un proceso complejo que ha demandado casi un año para que se pueda llevar a cabo el juzgamiento. Ello además es entendible por los numerosos legajos que contiene este caso, lo cual se ha podido traducir durante todas las sesiones del juzgamiento. Ante ello, el colegiado va el día de hoy a dar a conocer la decisión, es decir, el fallo, los principales argumentos que llevaron a tomar esta decisión, y en próxima fecha se dará lectura íntegra de la sentencia emitida, donde recién las partes, conforme indica la ley, podrán o no interponer los recursos impugnatorios que la ley permite. Resolución que corresponde entonces en el cuaderno de debates número 75, fechado el día de hoy, 2 de febrero del año 2018, en la ciudad de Tacna. Impartiendo justicia en nombre de la Nación, el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Tacna, de esta Corte Superior de Justicia de Tacna, impartiendo justicia, como se ha indicado, por unanimidad falla. Primero, absolviendo a los acusados César Ricardo Cataño Porras o Adolfo Carboyanqui Porras en calidad de autor, Jenny Carboyanqui Carhuamaca, Joe Vicen Silva Flores, María Elena Carboyanqui Porras, Flor de María Porras Palomino, Juana Luz Carboyanqui Porras, Yusalín Duber Silva Flores, Verónica Jenny Sarro Soto, Aldo Carlos Carboyanqui Porras, María Nélida Porras Palomino, John Henry Andía García, en condición de cómplices primarios, y Lady Jennifer Cataño Sarro como cómplice secundario, de los cargos formulados en su contra por la acusación fiscal por la presunta comisión del delito de lavado de activos provenientes del tráfico ilícito de drogas, en la modalidad de conversión, transferencia, ocultamiento y tenencia previsto en los artículos 296-A, 296-B del Código Penal, vigente en el momento de ocurrir los hechos, concordante con los artículos 1 y 2 de la Ley 27.765, con la agravante prevista en el último párrafo del artículo 3 de la misma ley, modificado por el decreto legislativo número 986, cuando el dinero, bienes, efectos o ganancias provienen del tráfico ilícito de drogas en agravio del Estado. Segundo, sanera de pago de costas a la Fiscalía. Tercero, declarar improcedente la imposición del pago de una reparación civil a cargo de los procesados, ya indicados, así como de las personas jurídicas incluidas en este proceso penal: Empresa Canadá Corporation SAC, Empresa Import Export Vizcar S.A., Empresa Transportes Aéreos Cielos Andinos SAC, Empresa Brian Cataños S.A., Empresa Turbus S.A., Empresa Peruvian Airlines SAC, Empresa Importaciones y Exportaciones Brian Cataños S.A. y EXA, Empresa Canadá Airlines S.A., Empresa César Company S.A. y Empresa Interleaser, Empresa Individual Profesional Limitada. Y a favor del Estado, conforme lo dispuesto por el artículo 2, inciso 3 del Código Procesal Penal, con no haberse acreditado daño alguno, dejando a salvo el derecho de dicha entidad a efectos de que haga valer su derecho ante las instancias extrapenales correspondientes si así lo estima pertinente. Siguiente novedad resolutivo: declarar improcedente la aplicación de consecuencias accesorias consistentes en disolución y liquidación de las personas jurídicas ya indicadas. Quinto, disponer el levantamiento de las incautaciones y o medidas cautelares reales dictadas contra los bienes de los procesados César Ricardo Cataño Porras o Adolfo Carboyanqui Porras, Jenny Carboyanqui Carhuamaca, Joe Vicen Silva Flores, María Elena Carboyanqui Porras, Flor de María Porras Palomino, Juana Luz Carboyanqui Porras, Yusaline Duber Silva Flores, Verónica Jenny Sarro Soto, Aldo Carlos Carboyanqui Porras, María Nélida Porras Palomino, John Henry Andía García, Lady Jennifer Cataño Sarro, y de las empresas: Empresa Canadá Corporation SAC, Empresa Import Export Vizcar S.A., Empresa Transportes Aéreos Cielos Andinos SAC, Empresa Brian Cataños S.A., Empresa Turbos S.A., Empresa Peruvian Airlines SAC, Empresa Importaciones y Exportaciones Brian Cataños S.A. y EXA, Empresa Canadá Airlines S.A., Empresa César Company S.A., Empresa Interleaser Air, impuestas en el presente proceso penal, su restitución de los objetos afectados al proceso, que no estén sujetos a comiso, las inscripciones necesarias de conformidad con el impuesto por el artículo 398, inciso 2 del Código Procesal Penal, la misma que se deberá ejecutar una vez que consentida y ejecutoriada la presente sentencia. Sexto, ordenamos que consentida y ejecutoriada sea la presente sentencia, se anulen los antecedentes policiales judiciales que se hubiesen generado en contra de los procesados absueltos y se sobresea en forma definitiva el presente proceso penal. Notifíquese, firman los señores jueces: Javier Salazar Flores, director de debates; doctora Sonia Marín Valdivia,
doctor Julio González Cáceres. Es el fallo emitido por este colegiado por unanimidad. Debo señalar que conforme a la actividad probatoria que se ha producido en juicio, que es la que permite que este colegiado pueda emitir una decisión, ya que se debe hacer una valoración individual y conjunta de la misma, y observando todos los principios constitucionales que rigen la prueba, así como el respeto a los derechos fundamentales y al derecho persecutor del Estado. Debe precisarse en primer lugar que la Fiscalía no ha logrado destruir la presunción de inocencia de ninguno de los acusados. De acuerdo a lo señalado por el artículo 8 del Código Procesal Penal, todo medio de prueba será valorado solo si ha sido obtenido e incorporado al proceso por un procedimiento constitucionalmente válido. Carecen de efecto legal las pruebas obtenidas directa o indirectamente por la violación del contenido esencial de los derechos fundamentales de la persona. Ello con relación a la actividad criminal, es decir, la Fiscalía atribuye a los acusados, sobre todo al acusado en calidad de autor, César Cataño Porras, o Adolfo Carvallanqui Porras, que el dinero obtenido, dinero que logró para crear inclusive las empresas, que son materia de este proceso, derivan del tráfico ilícito de drogas. Esta actividad criminal que invoca la Fiscalía, inclusive se agrava en su obligación de acreditarlo en juicio porque es un agravante del tipo penal, ya que la imputación es que los dineros supuestamente lavados provienen del tráfico ilícito de drogas, como agravante, porque ello aumenta la pena. Es decir, existe una obligación de la carga de la prueba del Ministerio Público conforme lo ordena la Constitución Política del Estado. En ese sentido, se debe tener en cuenta lo señalado en la Sala Penal Permanente en el recurso de nulidad 2547-2015 Lima del 31 de mayo de 2017, donde se refiere al delito de lavado de activos y señala en la sunilla que el incremento patrimonial denunciado debe estar directamente relacionado con una actividad delictiva. Si el hecho previo fue materia de evaluación y una sentencia absoluta, es obligación de la Fiscalía proporcionar indicios complementarios que relativicen dicho fallo judicial o que permitan afirmar nuevos hechos o hechos nuevos de carácter delictivo. Y además señala, el incremento patrimonial no implica la configuración del delito de lavado de activos. Asimismo, el recurso de nulidad número 2868-2014 Lima, que ha sido invocado por las partes con sus alegatos finales, de fecha 27 de diciembre de 2016, también señala que la acreditación de la procedencia delictiva de los activos lavados debe confirmarse indistintamente con prueba directa y o con prueba indiciaria, que también ha sido invocado por el Ministerio Público. Ambas en plano de igualdad, aunque la última es la más común en estos casos. Ello no significa que la actividad delictiva precedente pueda quedar al margen de la actividad probatoria. Solo se requiere, uno, que tal situación se acredite con sus aspectos sustanciales, que permitan delinear el carácter delictivo de la misma. Y dos, que la prueba de tal situación delictiva del activo maculado en cuestión debe equipararse a los estándares racionales de la acreditación delictiva en general. No es de admitir niveles distintos de patrones probatorios o estándares de prueba entre los diversos elementos objetivos y subjetivos del tipo penal, en especial del origen criminal o de la procedencia delictiva del dinero, bienes, efectos o ganancias. Siendo así, las partes, al momento de efectuar sus alegatos finales, han invocado que este colegiado aplique, como debe ser, y porque lo manda también la Corte Suprema de la República, la sentencia plena casatoria número 1/2017/6J-433, que justo es la que señala y establece cuáles son los estándares probatorios para este tipo de delitos. Y la misma señala en su fundamento 21 lo siguiente: a los efectos de una sentencia condenatoria, señala que ninguno de estos elementos se puede presumir, en el sentido de que se puede escapar de esa certeza objetivable, no es de aceptar suposiciones o meras conjeturas, refiriéndose a la actividad criminal. No basta con una probabilidad o sospecha más o menos alta. Específicamente, los elementos subjetivos han de ser inferiores normalmente de datos o fenómenos exteriores que deben ser analizados en el mismo rigor, con el mismo rigor y cautela con lo que son los indicios,
de lo que se infiere en muchas ocasiones la realidad del tipo objetivo de un delito. En el fundamento 22 señala también que la prueba por indicios, por lo demás, es clásica y no solo exclusiva de esta modalidad criminal, refiriéndose al lavado de activos. Aparece entonces como el método más idóneo y la mayor parte de las ocasiones, como se anotó, único posible para tener acreditada la comisión. Ello en ningún caso puede entenderse como una relajación de las exigencias probatorias, sino como otra forma de probanza que puede conducir al siempre exigible grado de certeza objetiva, preciso para un pronunciamiento penal condenatorio. Cada uno de los indicios, como tales, debe estar plenamente probados, y no es admisible que sean simples productos de una cadena de conjeturas y sospechas, es decir, de suposiciones no corroboradas a plenitud. Y por eso acuerdan, en punto 29, establecer como doctrina legal, al amparo de los criterios expuestos en los fundamentos precedentes, que se asumirán como pautas de interpretación en los asuntos judiciales respectivos los siguientes lineamientos jurídicos. D. La noción actividades criminales no puede entenderse como la existencia concreta y específica de un precedente delictivo de determinada naturaleza, cronología, intervención o roles de agentes delictivos individualizados y objeto. Basta la acreditación de la actividad criminal de modo genérico. El estándar o grado de convicción no es el mismo durante el desarrollo de la actividad procesal o del procedimiento penal. La ley fija sus niveles de conocimiento, varía progresivamente en intensidad. F. Para iniciar diligencias preliminares, solo se exigen elementos de convicción que sostengan una sospecha inicial, simple. Para formalizar la investigación preparatoria se necesita sospecha reveladora. Para acusar y dictar auto de enjuiciamiento se precisa sospecha suficiente, que es el estadio en el cual hemos estado, porque se ha emitido auto de enjuiciamiento y se ha llevado un juicio. Y para proferir auto de prisión preventiva se demanda sospecha grave, es decir, para dictar prisión preventiva, es decir, para que las personas estén detenidas, estén en un penal mientras se lleva a cabo su juzgamiento, se requiere sospecha grave. Y ninguno de los acusados ha estado con prisión preventiva. Ninguno de los acusados. La sospecha más fuerte en momentos anteriores a una sentencia, así lo señala la Corte Suprema de la República. Como repito, ninguno de los acusados ha llegado a este grado de sospecha grave, porque no están con prisión preventiva. Y además señala por último a la Corte Suprema que la sentencia condenatoria, que es la que nosotros se nos ha solicitado por parte del Ministerio Público, requiere elementos de prueba más allá de toda duda razonable. Es decir, es un estándar bien elevado que demanda de la Fiscalía como titular de la acción penal y responsable de la carga de la prueba acreditar, dice, los elementos de prueba más allá de toda duda razonable. Y precisan en el fundamento 29 que estos principios jurisprudenciales que contienen doctrina legal tienen carácter vinculante y por consiguiente deben ser invocados por los jueces de todas las instancias. En ese sentido, en juicio, la Fiscalía señaló que iba a acreditar su tesis con prueba trasladada, con prueba indiciaria. Sin embargo, el Ministerio Público solo nos ha señalado indicios. En sus alegatos de clausura solo refirió algunos indicios. Pero el artículo 158 del Código Procesal Penal, que es una garantía para todo procesado, señala, además, eso se establece en la doctrina, que la prueba indiciaria tiene tres elementos: el indicio, la inferencia y la conclusión. La Fiscalía solo se ha quedado en el indicio, no ha hecho este ejercicio argumentativo. Además, no se puede exigir, señala la doctrina, que el dinero no provenga de algo ilícito, es decir, no se puede trasladar la carga de la prueba a los procesados, porque los procesados tienen la presunción de inocencia. Es la Fiscalía que tiene la obligación de acreditar la existencia de la actividad criminal. En ese sentido, la Fiscalía ha imputado un delito de lavado de ocultamiento, no un delito de lavado de aislamiento, porque ha indicado que este dinero ha sido, se ha invertido en las empresas que habría generado el acusado Cataño. De esa razón es que la Fiscalía debe acreditar ese tipo de delito de lavado. Sin embargo, en juicio, respecto de la
actividad criminal, la Fiscalía ha indicado que acredita o prueba esta actividad criminal, que es el delito de tráfico ilícito de drogas, del cual indica la Fiscalía que el acusado ha obtenido el dinero para invertir y crear sus empresas, en atestados policiales que han sido actuados en juicio, se han oralizado los mismos y que, conforme se ha podido verificar por este colegiado, y que lo ha señalado también la defensa en su momento, ninguna sentencia expedida o ninguna resolución expedida de estos atestados, que derivan de estos atestados, encuentran acreditado inclusive el delito, y menos la responsabilidad penal del acusado, en ese tiempo llamado Adolfo Carvallanqui Porras. Así tenemos la sentencia de fecha 12 de marzo del año 1990, en el cual, al absolver a María Nelia Porras Palomino, una de las implicadas en este proceso, se verifica lo siguiente. Se debe precisar primero que el Estado tiene el derecho persecutor, es decir, tiene el derecho de perseguir el delito. Eso, además, es una obligación del Estado. Pero tiene todo un límite. El límite es justamente el respeto a los derechos fundamentales de las personas. No se puede avasallar el núcleo de estos derechos consagrados en la Constitución. En esta sentencia se señala concretamente lo siguiente. Igualmente su coacusada María Porras Palomino, quien ni siquiera fue aprendida policialmente, negó los cargos que se le atribuyen, algo que, si bien ha mantenido amistad con la referida Beatriz Teresa Rojas Pascuarchuco, quien fue cuando ambos compartieron sus estudios primarios, y desde esa época ha dejado de verla. Por lo tanto, es falso que dijo que el mes de junio de 1983 se hayan encontrado en el campo ferial, ni que ella le haya presentado a Félix Pérez Ruiz. Que ante tales versiones y analizadas las pruebas actuadas a lo largo del proceso penal, se llega a la certeza conclusiva que en el atestado policial no ha sido corroborado con prueba alguna, y no podía ser de otra manera, por cuanto que durante la investigación policial se sometió al registro domiciliario a los implicados y no se halló droga alguna. Así consta en la foja 41 a foja 48. Únicamente a foja 51 se incautó un bidón que contenía un líquido sometido a análisis químico, dio positivo para ácido sulfúrico. Asimismo, tenemos el dictamen número 0040-91 del fiscal supremo Pedro Méndez Jurado, quien, pronunciándose sobre este caso, también indica: pues admite conocer el procesado Juan Tillacure Ramos por ser comerciante y siempre le vendía carne de carnero de su puesto. No consta, dice en su manifestación policial, porque fue obligado por la policialmente a declarar bajo tortura física. No conoce a tal persona. Por otro lado, la encausada María Nelia Palomino, quien ha declarado policialmente instructivamente en la etapa de juzgamiento, ha negado completamente haber servido en esta comercialización de pasta básica de cocaína. Admite conocer a Beatriz Rojas Pascuarchuco desde la infancia, pero desde hace tiempo que no la ve. Asimismo, niega conocer al procesado Félix Pérez. Cabe señalar que los encausados Félix Pérez y Beatriz Rojas, en sus declaraciones instructivas, no se han ratificado de sus manifestaciones porque fueron arrancadas bajo tortura física, y por ello, no existiendo elementos suficientes que ameriten responsabilidad penal, esta Fiscalía Suprema opina porque no declara la nulidad de la sentencia. Se señala, de acuerdo a este material probatorio, que son sentencias que tienen la calidad de cosa juzgada, y el colegiado no está evaluando la cosa juzgada, ya que estamos prohibidos conforme a la Constitución, pero estamos verificando, conforme también a la doctrina española, que está establecida en una sentencia plenaria casatoria, ya que se señalan muchas veces este tipo de sentencias
del Tribunal Supremo Español, que puede corroborarse la existencia del delito de tráfico ilícito de drogas y puede no encontrarse responsabilidad de la persona. Ello evidentemente puede ocurrir. Sin embargo, al verificar, al evaluar el contenido de estas sentencias, de estas decisiones, el colegiado encuentra que no se ha acreditado ni siquiera la actividad criminal. Es más, se señala que se ha violentado a las personas, razones por las cuales este colegiado, en aplicación de las normas de la prueba legítima, y que además indica que no se ha acreditado la existencia de droga, no se encontró droga alguna. Y por estas razones que el colegiado no encuentra acreditada la actividad criminal. Asimismo, también la propia Fiscalía de Drogas de ese tiempo, fiscal provincial doctora Idalia Orendo Velázquez, en su disposición que indica improcedencia de formalizar investigación contra la empresa Kanagawa, que es una de las comprometidas en este caso, señala en la disposición número 04/2008 de 30 de octubre de 2008, en su disposición, fundamento o considerando 16º, indica que con relación a las personas de Óscar Juanillo Mamani y Jesús Gil Castro, se ha establecido que ambos son los representantes legales de las empresas Vizcar S.A. y Kanagawa SAP, asumiendo la gerencia general el primero de los mencionados y asesor jurídico el segundo de los mencionados, habiéndose determinado que 5 de los vehículos incautados en febrero del 2007 a Guzmán Rojas Hurtado fueron importados por las empresas que representan. Sin embargo, para esa misma fecha se había entregado a la persona de Andrés Ramírez Feria en calidad de consignación, siendo esta persona quien los iba a revender en el mercado, afirmando que los vehículos incautados han sido facturados por su representante y que revisados los archivos de venta no se registra ninguna factura o boleta de venta a favor de la persona de Guzmán Rojas Hurtado, desconociéndose la empresa quién haya sido la persona que tenía el control y dominio de dichos vehículos, con lo cual se ha desvirtuado lazos directos entre estos y Guzmán Rojas Hurtado. Ello lo ha señalado la propia Fiscalía, señalando y aceptando que el comercio de importación de vehículos en Tacna era un comercio informal, un comercio de revenda, un comercio de consignatarios. Lo ha señalado el propio Ministerio Público. La Fiscalía en juicio más bien ha alegado que esta informalidad no estaba acreditada porque alegaba el desbalance patrimonial, el supuesto balance patrimonial de los acusados provenía del tráfico ilícito de drogas. Sin embargo, no existe esa conexión. Para empezar, como ya se ha precisado, la Fiscalía ha indicado que la actividad criminal o el delito fuente lo encontramos con los atestados policiales de la década del 80. Sin embargo, ello no se ha acreditado. No existiendo ya actividad criminal y habiéndose informado con el levantamiento del secreto tributario, bancario de los acusados, la existencia de las empresas. Las empresas sí existen. Y la Ley General de Sociedades no señala ningún requisito o cuáles son los estudios que deben tener las personas para acceder a cargos o para formar las empresas. Ni siquiera indica si existe incompatibilidad por vínculos de sangre o afinidad. Es la imputación que ha hecho la Fiscalía contra los demás cómplices. No existiendo, y además por temporalidad, estas personas, muchos de ellos eran menores de edad al momento en que supuestamente se imputó la actividad criminal, entre comillas, al acusado Cataño, puesto que en la década de los 80 muchos de ellos eran menores de edad, conforme lo han señalado y se ha acreditado. Asimismo, también debe tenerse en cuenta respecto de la identidad. Fiscalía ha acusado en este proceso al acusado César Ricardo Cataño Porras o Adolfo Caguayanqui Porras por las dos identidades, y su tesis ha sido que el acusado se cambió de identidad para burlar o rehuir a la acción de la justicia, para que no sea juzgado
o no sea procesado por los delitos de tráfico ilícito de drogas, que ya se ha indicado, no existe ninguna sentencia condenatoria. Sin embargo, ello no ha sido acreditado por Fiscalía porque el acusado se ha sometido a esos juicios como Adolfo Carguayanqui Porras. Es decir, si se hubiese cambiado por César Cataño Porras, hubiese opuesto justamente una nueva identidad para no ser juzgado. Sin embargo, fue sometido con esa identidad y con esa identidad fue absuelto. Inclusive hay una resolución de prescripción de la acción desde el año 80. Por tanto, este colegiado además debe precisar que no somos instancia jurisdiccional para pronunciarnos cuál es la identidad del acusado. Ello corresponde a las instancias civiles o constitucionales. Existen casaciones que disponen que permanezca la identidad o el registro de identidad del acusado como Adolfo Carguayanqui Porras, y existen sentencias constitucionales que señalan que su identidad es César Ricardo Cataño Porras y que en todo caso dispone que sea RENIEC quien en definitiva pueda solucionar esta controversia, o en todo caso el acusado podría recurrir, si así no sea pertinente, a las instancias civiles. Pero este colegiado en sede penal no puede declarar cuál es la identidad del acusado. Sin embargo, de acuerdo a la tesis fiscal, tampoco se ha visto acreditada que su identidad, la nueva identidad, haya sido utilizada para evadir la acción de la justicia. Respecto a las pericias contables, no debemos olvidar que son pericias contables, y las pericias contables son números, son cifras, y por ello es que el perito contable es un contador público colegiado, es un auxiliar de la justicia que nos orienta y que nos puede, a los jueces que no somos contadores, orientar, nos puede dar pistas de cómo poder resolver este caso a la luz de sus conclusiones y del examen que se le ha encargado. En primer lugar, debemos señalar que conforme al artículo 174, inciso 1 del nuevo Código Procesal Penal, concordante con el artículo 178.1 y el acuerdo plenario 2/2007/CJ-116, no es necesario que los peritos de la policía especializados juramenten. Ello obedece, y así lo indica el artículo 164, inciso 1, refiriéndose a otro tipo de peritos del 173, inciso 1, pero no el 2. Además, el acuerdo plenario habilita la posibilidad de que los peritos, que inclusive el documento pericial pueda ser valorado sin ratificación y sin examen en juicio. Que por ello que estas observaciones hechas por la defensa, el colegiado no las encuentra con arreglo a la ley. En todo caso, no señala de manera expresa la causa de nulidad. Asimismo, también debe precisarse que respecto al requisito de que se precise en la pericia el método, el artículo 178, inciso 1, señala que los peritos indicarán en el inciso E la indicación de los criterios científicos o técnicos, reglas de las cuales sirvieron para hacer el examen. No dice que es bajo sanción de nulidad. Es decir, puede ser convalidado, los peritos han señalado además que sus métodos utilizados estaban en toda la pericia y sí han hecho alusión a ratios, han hecho mención a métodos que han aplicado y también han señalado cuáles han sido, en ese sentido, las reglas que han seguido. Sin embargo, debemos precisar que respecto de ello, este colegiado ha encontrado muchas deficiencias, muchos errores numéricos que los propios peritos lo han señalado. Para empezar, SUNAT y los bancos no han informado de hallazgos o sanciones o cobros coactivos efectuados a las empresas comprendidas en este proceso. Los peritos que han efectuado la pericia 709-2011 de Brian Cataños, CCA, de la empresa Brian Cataños, respecto del aumento de capital social, indicaron que los contadores de la SUNAT son los que deberían responder, y que ellos señalaron que la pericia la hicieron por información de las entidades que su fuente fue la SUNAT.
Y SUNAT, de acuerdo al levantamiento del secreto tributario, no nos ha informado, el juicio no se ha podido escuchar con ningún material probatorio, que las empresas del acusado sean informales o sean de fachada, o que no tengan ninguna actividad, o que estén cerradas, o que estén multadas, o que tengan procesos coactivos abiertos. Esa información ha sido remitida por una entidad estatal oficial, que es la SUNAT, y los bancos han informado también sobre el movimiento de estas empresas, movimiento de cuentas, también de los acusados. La pericia 0309-2011 de la empresa Turbus también se ha analizado, y en la pericia contable 0509-2011 de IEPSA existe un error inclusive en la fecha. Se habló del año 2006 cuando realmente el perito dijo que se refería al año 1996. La información peritada fuera del periodo de investigación, también señaló el perito que se había hecho respecto a los recibidos del Banco Continental, es decir, no se respetó ni siquiera el periodo, los periodos en los cuales las pericias debieron ser elaboradas conforme al mandato. La pericia 0709-2011 de Brian Cataños S.A. también se indicó que los montos consignados en la página 16 sobre los años 2004-2005 dijeron que dicha cifra no era correcta, que hubo diferencia de cantidades y que ellos sí influyen en la ratio, y que no era aceptable los errores de números. La pericia 0809-2011 de la empresa César Company S.A. también reconocieron los peritos error de montos en transferencia de acciones, error de cifras en página 8 y 14 de la pericia. SUNAT ni hizo ningún reparo ni observación, no se observó diferencias con la información de SUNAT hasta el 2008, eso indicaron los peritos. La pericia 0609-2011 Interdice, empresa individual responsable limitada, también indicó que analizaron documentos del periodo 2009, pese que no era el periodo de la pericia. Son estas razones y otras por las cuales este colegiado al final toma esta decisión, ya que conforme se ha explicado y que se va a explayar íntegramente en la sentencia absolutoria que se va a leer en próxima sesión, que se dará conocimiento de fecha y hora, por lo cual el colegiado no ha encontrado certeza sobre la responsabilidad penal, ni menos que se haya acreditado la comisión del delito que se imputa por parte de la Fiscalía. Bien, para que la doctora Sonia Carolina Marín Valdivia pueda dar algunos aspectos más para que tengan conocimiento sobre los fundamentos y motivos por los cuales este colegiado ha tomado esta decisión, le doy el uso de la palabra. Gracias, profesores. Conforme lo ha explicado el doctor Salazar, en el punto de análisis que ha realizado el colegiado de las pericias, debo señalar, por ejemplo, que no obstante el Ministerio Público en sus alegatos de clausura señaló que existían errores tipográficos que de manera alguna cambiarían el resultado de las mismas. Se tiene, por ejemplo, que para la pericia analizada del imputado Aldo Carlos Carguayanqui Porras, el periodo se precisó en juicio de 1992 a 2009. Sin embargo, revisado los incidentes de los requerimientos de levantamiento del secreto tributario del bursátil, para este procesado
entre otros, que dispusieron el declarar fundado el levantamiento, fue mediante resolución 1 de fecha 28 de mayo del año 2010, incidente 9, por el periodo 1 de enero de 1995 al año 2010. Posteriormente, mediante resolución 8 del 10 de mayo del 2010, se declaró fundado un pedido de ampliación del plazo de levantamiento del año 1992 al 2001, con el que en la forma se extendería el periodo de esta pericia para este procesado, pero para él no se encuentra comprendido en la resolución judicial. Por ende, el perito habría trabajado con información no autorizada por el órgano jurisdiccional, vulnerándose el artículo 8 del título preliminar del Código Procesal Penal, que es considerado también por el artículo 10º como principios para la interpretación del Código Procesal Penal, pues todo medio de prueba será valorado solo si ha sido obtenido e incorporado por un procedimiento constitucionalmente legítimo. Por ende, la suscrita y con la anuencia del colegiado consideramos que no solo son errores tipográficos, sino también fundamentales. Asimismo, siendo este proceso bastante complejo y tiene una cantidad muy significativa de medios probatorios que se han actuado, en la pericia contable número 410-2010 Mirandro, de la imputada María Elena Carguayanqui Porras, el señor perito en juicio señaló que no necesariamente las resoluciones fiscales precisan un periodo determinado en el ítem de los años a evaluarse en la pericia, y que ha sido el propio perito el que precisó el objeto por la experticia en la realización de este tipo de análisis, por trabajar ya y tener cursos de capacitación en lavado de activos. Sin embargo, el colegiado considera que esta situación no puede ser realizada por el perito, sino por el mismo representante del Ministerio Público en una disposición fiscal en el que debe precisar el objeto y los puntos sobre los que incidirá la pericia
conforme así también lo establece el numeral 2 del artículo 174 del Código Procesal Penal. Si bien señalamos, por un lado, que los peritos de las diversas policías especializadas que existen, ya sea para el lavado de activos, corrupción de funcionarios, no juramentan, pero sí, como lo señala el mismo numeral, se consigna la disposición o resolución de nombramiento, precisará el punto o problema sobre el que incidirá la pericia y fijará el plazo para la entrega del informe pericial. Es decir, que su no nombramiento o juramentación no lo releva como titular de la acción penal de precisar al perito el objeto de la misma, situación que se ha advertido, como lo he señalado en esta pericia, y ya se precisará con más detalle en la sentencia. Gracias. Bien, estos son los principales argumentos. Van a haber muchos más que van a ser explayados y indicados en la sentencia absolutoria íntegra, que va a ser leída el día 14 de febrero del presente año a las 8 de la mañana. 14 de febrero del presente año a horas 8 de la mañana. Quedan notificadas las partes presentes. Ha culminado esta sesión. El Ministerio Público solamente va a dejar constancia que, frente a la decisión del colegiado, por unanimidad va a interponer recurso de apelación solicitando los recursos se van a dar una vez que sea leído su integridad. Ya se indicó al inicio que la Fiscalía, si va a interponer recursos, tiene que esperar la lectura íntegra de la sentencia absolutoria. Eso va a ser el 14 de febrero, 8 de la mañana. Quedan notificados, para todas las partes quedan notificados para ese día. Ha culminado esta sesión. Ah, papi.